Jaime, ¿qué piensas del contextualismo? El contextualismo es una posición filosófica con respecto a lo que se considera como verdad. Es posible entender de qué se trata si se contrasta con el escepticismo. El escéptico, según Peter Unger, dice que el conocimiento es un término absoluto, que requiere de la eliminación de todas las posibilidades lógicas de falsedad. En tanto que el contextualismo, según David Lewis y Fred Dretske, nos dice que el conocimiento es un término relacionalmente absoluto, que requiere de la eliminación de solo las posibilidades de falsedad contextualmente posibles. Un ejemplo de lo anterior está en lo siguiente. Podemos afirmar que Gary Payton es alto, eso si lo comparamos con una tribu de pigmeos. Y también podemos afirmar que Gary Payton no es alto, si lo comparamos con otros jugadores de la NBA. Ahora bien, como nos dice Stephen Hayes, el contextualismo se visualiza como un marco teórico con el que la psicología puede avanzar, despojándose de inconsistencias filosóficas y de mecanicismos innecesarios. Puede servir entonces como una filosofía de la ciencia coherente. Existen dos tipos de contextualismo: el contextualismo descriptivo, que busca una apreciación del todo mediante el examen de sus componentes. En el mundo de la psicología, la hermenéutica, la psicología de campo, la interconducta, los enfoques narrativos son ejemplos de este tipo de contextualismo. Y por el otro lado está el contextualismo funcional. Este tiene como propósito la predicción y la influencia sobre los eventos o los fenómenos. La ACT es una forma de psicoterapia conductual basada en el contextualismo funcional, según Hayes y Ries. Lo que es verdad es lo que hace que las cosas funcionen bien. Es un criterio pragmático. Se trata de una forma de intervención clínica que busca disminuir el sufrimiento de sus clientes, promoviendo la flexibilidad psicológica y orientando sus acciones hacia metas congruentes con sus valores personales. ¿Cómo llega la terapia de aceptación y compromiso a Oaxaca y a México? Pues resulta que en el año del 2004 recibo en mi casa la visita de un antiguo alumno de la licenciatura en Psicología de la Universidad de San Luis Potosí, donde yo fui catedrático recién egresado de la Universidad Veracruzana donde yo estudié. Se trataba del doctor Jesús Rosales Ruiz, quien se había ido a estudiar su maestría y su doctorado en análisis experimental en la Universidad de Kansas y ahora trabajaba en la Universidad del Norte de Texas. Venía con su esposa y sus dos hijos para asistir a la Guelaguetza, que es la fiesta máxima de esta población y se efectúa el siguiente lunes, después de la fiesta de la Virgen del Carmen, en el Cerro del Fortín, donde se reúne la mayoría de las etnias de esta región para ofrecer sus productos agropecuarios gratuitamente, al tiempo que llevan a cabo un espectáculo de danzas tradicionales que es el más importante de América Latina. El doctor Rosales para ese entonces tenía el encargo de escribir una revisión de la teoría de los marcos relacionales para la revista europea de análisis de la conducta, y platicando conmigo me comentaba sus puntos de vista para elaborar su manuscrito. Así fue que mencionó a la ACT como un desarrollo derivado de esta teoría con aplicaciones clínicas muy prometedoras. Luego de su visita, como parte de mi trabajo en la Asociación Oaxaqueña de Psicología, me dediqué a estudiar esta literatura y decidí elaborar una serie de seminarios de capacitación para nuestros asociados. A la fecha, los documentos de los seminarios que ya hemos ofrecido se encuentran en nuestra página de internet www.conductitlan.net. Este año, en el mes de junio, tendremos el seminario de la terapia integrativa de pareja y para el año próximo el seminario de terapia de aceptación y compromiso que aún estoy elaborando. Desafortunadamente, como creo que sucede en muchos lados, los psicólogos conductuales en México somos una minoría dentro de la comunidad profesional y las pocas universidades que proporcionan una formación conductual, como sería la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Medicina Conductual de la Universidad Nacional Autónoma de México, casi no ven esta literatura y si acaso se mantienen en la segunda onda de terapias cognitivo-conductuales. ¿Podrías decirnos cómo aplicas la terapia de aceptación y compromiso en tu trabajo como terapeuta? En este próximo mes de mayo cumpliré 25 años de trabajar como psicoterapeuta en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Oaxaca.
El IMSS, como lo conocemos, es el sistema de seguridad social para los trabajadores y sus familias más grande del país y ofrece principalmente servicios de salud. El hospital es un hospital de especialidades y yo soy responsable del servicio de psicología médica. Atiendo pacientes derivados del primer nivel por los médicos familiares, así como pacientes canalizados por otros especialistas. La población que se atiende generalmente son niños con trastornos de conducta y señoras con conflicto marital. Así también llegan pacientes portadores de muy diversos diagnósticos que manifiestan reacciones de adaptación. Las reacciones de ansiedad y depresivas son las más frecuentes. Usualmente con los pacientes empiezo dándoles consejos generales para vivir una vida sana. Aseo diario, alimentación balanceada, libre de excitantes del sistema nervioso para los pacientes con ansiedad y rica en triptófano para los pacientes depresivos, tomar sus alimentos a las horas acostumbradas, hacer actividad física regularmente y dormir adecuadamente el tiempo necesario. Enseguida procuro ponerme de acuerdo con cada uno sobre nuestro objetivo terapéutico, haciendo a un lado el concepto de terapia como curación y tratando de ubicar el locus de control en las manos del paciente. Una vez esclarecido nuestro objetivo, iniciamos, terapeuta y paciente como un equipo, el análisis de la problemática con la intención de modificar la tendencia a caer en el ciclo FEAR, es decir, la fusión, evaluación, evitación y explicación, y mejor emplear la estrategia ACT, que es aceptar, elegir, actuar. Para facilitar la aceptación, procuro emplear la metáfora del hombre en las arenas movedizas e incluso tengo un atrapadedos para hacer una demostración en vivo y sugerir el desamparo creativo. A veces les propongo estrategias de desliteralización del lenguaje, como cambiar el timbre, la velocidad o el ritmo del discurso interior, es decir, del pensamiento, o les proporciono una copia de un show de PowerPoint sobre la meditación vipassana, con objeto de inducir una actitud de atención plena o mindfulness y una concepción del self como contexto y no como contenido. En las sesiones y al analizar las circunstancias que ocasionan mayor sufrimiento en los pacientes, procuramos esclarecer los valores que subyacen al sufrimiento para que sirvan de guía en la elaboración de un plan de vida con metas inmediatas, de mediano y de largo plazo. Hay que aceptar lo que no se puede modificar y hay que modificar aquello que sí esté en nuestras manos. A veces se puede modificar cambiando nuestra manera de hablar y otras veces, cuando no se trata de procesos verbales, mediante la alteración física del ambiente o mediante entrenamiento con contingencias directas. ¿Actualmente estás haciendo alguna investigación sobre la terapia de aceptación y compromiso? Sí, efectivamente. Efectivamente, en colaboración con una joven colega, aplicamos el AAQ en la versión 2, una versión que nosotros tradujimos del inglés, a dos pequeñas poblaciones de mujeres estudiantes. Un grupo en el nivel de secundaria y otro grupo de estudiantes universitarias. Queríamos examinar si los niveles de evitación experiencial varían sistemáticamente con la edad. Por supuesto que para este caso sería mejor emplear un diseño longitudinal que una medición transversal. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Por supuesto que se trata de un estudio preliminar. No puedo decir que sea un estudio piloto, pues como dijo alguna vez un maestro, la psicología no es un avión. También aplicamos este AAQ2 a otras dos pequeñas poblaciones. Una de pacientes del servicio de reumatología del hospital donde trabajo, portadores del diagnóstico de fibromialgia, y a otro grupo de pacientes psiquiátricos con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión. En esta ocasión, los puntajes de ambos grupos mostraron diferencias estadísticamente significativas comparados con los sujetos de los dos primeros grupos en el estudio 1. Por cierto, los puntajes de evitación experiencial fueron más altos en los pacientes con fibromialgia. Y con respecto a estos pacientes de fibromialgia y los psiquiátricos del trastorno mixto de ansiedad y depresión, entre ellos no hubo diferencias significativas utilizando la TED Students. Finalmente, Jaime, ¿qué otras inquietudes tienes en relación con la terapia de aceptación y compromiso? Bueno,
He pensado en la posibilidad de hacer análisis de contenido del discurso abierto de jóvenes estudiantes de diferentes etnias oaxaqueñas, cuyo idioma materno no sea el español, ante la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué he aprendido? ¿Y qué quiero de la vida? Esto buscando la frecuencia con que se expresen reglas, pliants, trekings, aumenting, que pudieran señalar características culturales propias. También tengo la intención de escribir un pequeño ensayo sobre la filosofía del Aikido, que es un arte marcial japonés, y la aceptación. Asimismo, me gustaría medir los niveles de evitación experiencial en los estudiantes avanzados de esta disciplina marcial. He pensado también en que podría escribirse una novela utópica sobre una sociedad donde se ejerzan prácticas culturales más sanas, especialmente en el uso del lenguaje. Algo así como un Walden contextual. Sobre todo después de leer el artículo de Wilson, Hayes, Biglan y Embry del año pasado sobre la ciencia del cambio intencional, en la tradición de escritos como los de John Desmond Bernal o de Otto Neurath en el Círculo de Viena, con sus respectivas diferencias. Muchas gracias, Jaime, por tus opiniones. Jorge, ¿qué beneficios podrían derivarse de la teoría de los marcos relacionales y de la terapia de aceptación y compromiso para las organizaciones? Bueno, podría escribirse más de un libro sobre este tema. La psicología industrial y organizacional es la rama de la psicología que trata con el comportamiento de los seres humanos en sus ambientes de trabajo y se preocupa por mejorar la calidad del ambiente laboral, así como de incrementar la productividad y eficiencia de los trabajadores. Es un campo tradicional de la psicología que aún está dominado por teorías mentalistas. Así que un primer beneficio del enfoque de la terapia de aceptación y compromiso y de la teoría de los marcos relacionales consiste en ofrecer una alternativa teórica y práctica derivada del análisis conductual moderno. Las dos perspectivas metateóricas tradicionales en el área de la psicología organizacional han sido la psicometría y el enfoque social cognitivo. La psicometría tiene ciertos usos prácticos, como el medir algunos rasgos del trabajador, inteligencia, personalidad, etc. Y correlacionarlos con otras variables, satisfacción laboral, ausentismo, por ejemplo. Sin embargo, este enfoque no nos dice nada acerca de los procesos psicológicos que median estas correlaciones. El enfoque social cognitivo sugiere que procesos cognitivos y afectivos están detrás de variables como las actitudes, como la satisfacción laboral o la autoestima, y tienen un papel causal. Desafortunadamente, este enfoque vincula una variable dependiente, la cognición, con otra variable dependiente, la satisfacción laboral, y con otra variable dependiente más, la conducta del trabajador, lo que resulta aberrante y dificulta construir una ciencia adecuada para el comportamiento organizacional. También se ha empleado en este campo enfoques conductuales como el manejo de la conducta organizacional, que se define como la aplicación del análisis de la conducta o el análisis conductual en los ambientes organizacionales. Las intervenciones basadas en este enfoque incluyen la medición del comportamiento del trabajador y su retroalimentación, los programas de incentivos, etc. Su aplicación ha sido muy restringida, y aparentemente los principios derivados de las contingencias directas no permiten manejar la temática más general de la psicología organizacional. Sin embargo, el enfoque de la teoría de los marcos relacionales y la terapia de aceptación y compromiso nos da un marco conceptual más satisfactorio para predecir e influir sobre los fenómenos conductuales estudiados. Por ejemplo, la teoría de los marcos relacionales define una actitud como una red de relaciones de estímulo reforzadas de manera directa y de forma derivada, y a partir de ella se transforman las funciones de los eventos mediante marcos comparativos. Esta manera de ver las cosas posibilita que podamos diseñar intervenciones eficientes para cambiar creencias y actitudes negativas en el trabajo, manipulando el contexto funcional, haciendo posible mejorar el desempeño
aun si las actitudes del trabajador continúan siendo negativas. La mentalidad de equipo que se forma cuando alguien afirma pertenecer a un grupo social, bajo la óptica de la teoría de los marcos relacionales, implica tres fenómenos relacionales: un self conceptualizado, un otro conceptualizado y un grupo conceptualizado. En cada caso, se trata de redes relacionales que se desarrollan durante el tiempo que una persona se enmarca relacionalmente en respuesta a experiencias particulares. Algunas regularidades conductuales, como la nacionalidad, las prácticas religiosas, etc., ayudan a definir los grupos conceptualizados. Un equipo podría considerarse como un grupo conceptualizado específico que se define en base a sus objetivos declarados y a las reglas establecidas para alcanzarlos. La cohesión grupal ha sido conceptualizada por investigadores conductuales en términos del reforzamiento por ser miembro y el castigo por desertar. Pero desde la perspectiva de la teoría de los marcos relacionales, factores como el estatus, el sentido de pertenencia y la autoestima son inherentemente verbales, y es aquí donde resalta la importancia de la conceptualización del self, el otro y el grupo en que interactúan. De esta misma manera, es posible visualizar otros importantes fenómenos bajo el interés de la psicología organizacional, como sería la cultura organizacional, el liderazgo, etc. Ahora bien, específicamente, la terapia de aceptación y compromiso promueve la flexibilidad psicológica, que se define como el contacto con el momento presente con un ser humano consciente o como un ser humano consciente y basado en lo que la situación ofrece, actuar de acuerdo con los valores personales. Hay 6 procesos involucrados en la flexibilidad psicológica: la defusión cognitiva, la aceptación, el contacto con el momento presente, el self como contexto, los valores y la acción comprometida. La defusión y la aceptación demeritan los procesos destructivos del lenguaje. El self como contexto y el contacto con el momento presente aumentan el contacto efectivo con el aquí y el ahora. Los valores y la acción comprometida llevan a que los aspectos positivos del lenguaje se tornen en patrones de cambio conductual. De esta manera, una mayor flexibilidad psicológica aumenta la sensibilidad a las contingencias del reforzamiento, relacionadas con la ejecución en el contexto del trabajo, ya que permite disponer de más respuestas a la mano para hacer contacto con estas contingencias. Es decir, en el contexto laboral, la flexibilidad le permite a la gente aprender cómo trabajar más eficientemente y tener mejor salud mental, sin intentar cambiar el contenido de sus pensamientos. Además, el entrenamiento en la flexibilidad psicológica puede mejorar el liderazgo y las habilidades administrativas que mejoren la productividad de los equipos de trabajo. Estos beneficios serían posibles de lograr en las universidades, con los alumnos, los maestros y los directivos. Yo creo que sí. Las escuelas, los colegios y las universidades son organizaciones académicas y docentes que también podrían beneficiarse de los talleres de la terapia de aceptación y compromiso, para lograr una mayor flexibilidad psicológica en su personal y con ello ser más eficientes en sus labores, tener una mejor salud mental, sufrir menos y una mejor disposición para aprender con menos resistencia al cambio. Hay un reporte reciente de Liebheim y otros autores donde se observó que una intervención con terapia de aceptación y compromiso redujo el estrés y los síntomas depresivos en adolescentes que asistían a la escuela con 2 pequeñas poblaciones, una australiana y una sueca. Sin embargo, la teoría de los marcos relacionales tiene un enfoque que podría transformar y beneficiar en mucho a la educación en general. Veamos. La educación evolucionó como una forma de alimentar el desarrollo social e intelectual del individuo fuera del ambiente en el hogar. No obstante,
La mayoría de estas instituciones no tienen claros sus objetivos educativos ni la forma en que estos pueden ser alcanzados. Pennypacker distingue entre organizaciones tipo S, estáticas, y tipo F, funcionales. La mayoría de las escuelas son organizaciones tipo estáticas. Algunas características de estas escuelas estáticas son que se mantienen por contingencias de supervivencia, que se basan más en una supuesta sabiduría inventada que en la evidencia empírica, que no se involucran en actividades que supongan algún riesgo. El constructivismo y el eclecticismo son sus métodos educativos. En cambio, las escuelas funcionales, o tipo F, se preocupan por los problemas sociales que motivaron su creación. Buscan metodologías validadas empíricamente, y su método es la instrucción directa, el entrenamiento conductual. Por otro lado, en general, las escuelas enfatizan habilidades cognitivas vinculadas a contenidos específicos. Ante esto, Hayes argumenta que es posible entrenar equivalencia y otras actividades relacionales como conductas operantes para mejorarlas subsecuentemente como respuestas relacionales, desarrollando habilidades en áreas de la cognición como el lenguaje o la inteligencia. Un salón de clases podría ser un escenario donde las actividades o los juegos tiendan a mejorar la flexibilidad del alumno en sus respuestas relacionales, donde las relaciones entre los estímulos sean el objetivo más que los estímulos en sí mismos. El entrenamiento con ejemplares múltiples sería el método para enseñar estos repertorios relacionales generalizados. ¿Podrían derivarse cambios en las prácticas culturales con respecto al uso del lenguaje que redujeran el sufrimiento de la población y condujeran una política orientada a valores? Sin lugar a dudas, Jaime. La perspectiva que nos deja el artículo de Wilson sobre una ciencia del cambio intencional, unificada bajo una teoría evolutiva, es alentadora. Se requiere una transición del estado actual de las cosas para evolucionar a un sistema cooperativo multiagente que pueda lograr este cambio conductual y cultural. El concepto de simbolotipo para designar la red de relaciones simbólicas del lenguaje nos acerca a esta integración evolutiva. El cambio podría iniciarse al nivel de los individuos. La difusión y la aceptación permitirían aumentar saludablemente la variación y la selección mediante consecuencias elegidas, permitiendo la evolución de su sistema conductual. Actualmente se tienen tecnologías para este cambio individual, como los kernels de Embry y Bigland, citados en el artículo de Wilson del año pasado. Estos cambios a nivel de grupos pequeños también se han conseguido mediante tecnologías como las derivadas de los estudios del Premio Nobel de Economía en el año 2009, Armstrong, con grupos capaces de administrar sus propios recursos. Un ejemplo de esto en el ámbito escolar es la Escuela del Valle de Sudbury o el uso de prácticas como las denominadas el juego del buen comportamiento. Hay una página incluso sobre esta temática que podemos consultar, goodbehaviorgame.org, o el programa denominado Regents Academy para adolescentes en riesgo. Ahora, con grupos muy grandes, hay datos que muestran posibilidades de cambio intencional saludable. Por ejemplo, los logrados en Wyoming y Wisconsin, en Estados Unidos, para reducir la venta de cigarrillos en los supermercados a menores de edad, o las técnicas de crianza ocupadas en Australia, conocidas como triple P, es decir, programas de paternidad positiva. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.